Muy buenas tardes. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, les doy la más cordial bienvenida. Eh, de igual manera, a nombre de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, les damos también la más cordial bienvenida a todos y todos ustedes a la tercera semana de la mediación, misma que se estará llevando a través de plataforma digital Zoom, por lo cual solicitamos amablemente que inicien puntualmente su sesión, escribir su nombre completo en la cuenta de Zoom para efectos de asistencia, ya que de no hacerlo así, el sistema lo sacará de la sesión. Mantener la cámara encendida y el micrófono apagado en todo momento. Permanecer en la sesión completa de inicio a fin. De igual manera, en este momento hago de su conocimiento a todos los participantes que al final del foro habrá oportunidad de que se respondan algunas preguntas que les puedan surgir. Para tal efecto, les pido de la manera más atenta que dichas preguntas las escriban a través del chat que nos brinda la plataforma para que su servidor las pueda leer al final. A continuación, daremos inicio a nuestro panel del día de hoy, denominado Los desafíos en la impartición de la justicia alternativa, a cargo de la maestra Elisheva Goldaber Pasillas, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Chiapas, así como la maestra María del Pilar Chávez Franco, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán, y la maestra Sara María Guerrero Tecanhuehue, directora del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Estado de Coahuila de Zaragoza. Para la realización de este panel contaremos con la participación del maestro Gilberto Daniel González Solís, director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California, quien nos apoyará como mediador, al cual le damos el uso de la voz. Maestro Gilberto, el foro es suyo. Gracias Manuel, y gracias al Instituto de la Judicatura que siempre nos ayuda con la difusión y con la logística. Igual ya lo comentó el maestro Manuel Jiménez, nuestro agradecimiento al Consejo de la Judicatura, en particular a nuestro presidente Alejandro Isaac Fragoso López, por todo el impulso que le ha dado a la mediación, como también a la consejera maestra Cecilia Razo. Bien, pues un gusto saludar a Elisheva, hasta Tuxtla Gutiérrez, a Pili, a Morelia y a Sara, a Saltillo. Gracias por acompañarnos a este tercer día de la semana de mediación en Baja California. Y bueno, comentaba hace un momento, y para quienes están participando, vamos a realizar, igual que la dinámica de ayer, 4 preguntas. Cada una podrá contestar hasta por 5 minutos. Luego se abrirá el espacio de preguntas para los participantes, a lo cual les pedimos que anoten las preguntas ahí en el chat. Y cerraríamos con algunas reflexiones o comentarios finales de nuestras expositoras. Me procedo a presentarlas. La maestra Elisheva Goldaber Pasillas, es directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, diplomado en Políticas Públicas de Washington Center, maestría en Derecho con formación en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas, diplomado formación para las categorías de mediadores, conciliadores y árbitros del Instituto de Mediación México. En su experiencia laboral, es jueza de primera instancia en el Estado, encargada de la Dirección General del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, cargo que ocupa actualmente. Ha sido directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, y diversos cargos que ya en una amplia trayectoria en la mediación ha tenido Elisheva, como desde conciliadora, subdirectora y directora. Gracias, Elisheva. Procedo también a presentar a la maestra María del Pilar Chávez Franco, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en Derecho y Economía de la Unión Europea por el Instituto Universitario P. de Gasset, adscrito a la Competencia de Madrid, en Madrid, España, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado se ha desempeñado como secretaria de acuerdos y secretaria proyectista de Sala Civil, encargada de estudios relativos a la creación de un centro de mediación, cuando estaban, supongo, iniciando, ¿verdad, Pili? Que te tocó, pues has estado desde el inicio, como encargada y directora
de dicho centro desde que inició funciones en abril del 2005 hasta la fecha. Pili se ha desempeñado primero como encargada y directora del centro. En el ámbito académico, ha impartido múltiples cursos y talleres sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia restaurativa y en diversas instituciones del país, y ha sido docente de dicha materia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. Ha recibido reconocimientos de participación como conferencista en diversos temas que tienen que ver con la mediación y la justicia restaurativa, múltiples capacitaciones en temas relativos también a la operación de programas de mediación y procesos de mediación, y ha participado como congresista en múltiples eventos relacionados con la mediación y la justicia restaurativa, y en el año 2021 fue galardonada con la presea Luis Miguel Díaz por sus aportes a la promoción y difusión de la cultura de la paz en el país. Gracias, Pili. Y procedo a presentar a la maestra Sara María Guerrero de Coahuehue, quien es doctorante en Derecho Penal del Centro de Estudios de Posgrado, máster en Métodos Alternos de Solución de Controversias por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Noroeste, Campus Saltillo, en Coahuila. Tiene diversas certificaciones, entre ellas mediadora certificada por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, certificación docente en temas de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal por la Secretaría Técnica en la Secretaría de Gobernación, y unas más. En este caso, también en su desarrollo profesional, se desempeña como directora del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias con sede en Saltillo, Coahuila. Ha ocupado diversos cargos en el mismo Centro de Medios Alternos, como conciliadora de mediadores y conciliadores, mediadora y conciliadora en la delegación Río Grande, como también tiene actividad profesional como abogada y encargada de la Unidad de Atención a la Violencia en el sistema DIF Saltillo. En diversas actividades académicas, resalto algunas: diplomado en justicia restaurativa en la Universidad Autónoma del Noroeste, diplomado en mecanismos alternativos de solución de controversias en sede judicial, realizando en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Coahuila y la Universidad Americana del Noroeste, curso, taller de formación de facilitadores y mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y con USAID. Y bueno, diversos actividades de entrenamiento, círculos de paz, círculos restaurativos. Entonces, muchas gracias también, Sara, a las tres, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues vamos entonces a iniciar, como lo mencionamos, con algunas preguntas que vamos a dirigir a cada una de ustedes, que podrán contestar hasta por 5 minutos. Y la primera pregunta empezaríamos contigo, Elcheva, que sería la siguiente: ¿cuál es la importancia, los retos o desafíos de la justicia alternativa a nivel nacional y en los estados? ¿Cómo visualizamos actualmente, cómo estamos viendo actualmente la justicia alternativa? Gracias, Gilberto. Quiero comenzar agradeciendo, ¿verdad? Quiero agradecerte, Gilberto, por la invitación, por la confianza para platicar con Pili, con Sara en este foro y poder seguir en la difusión de esta cultura de paz a través de la justicia alternativa. Saludo de manera muy respetuosa a todos y a todas los que nos acompañan en este panel, ¿verdad? Espero que sea de mucho provecho para todos nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es la importancia de la justicia alternativa? Bueno, a mí me gusta mucho definir a la justicia alternativa o empezar a describir a la justicia alternativa como un derecho humano de rango constitucional de acceso a la justicia. La justicia alternativa es un derecho humano de rango constitucional de acceso a la justicia. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos ya todo el mundo, los que estamos aquí en este panel, tenemos ya establecido que en el artículo, en la Constitución, en el artículo 17 está establecido esto, ¿verdad? No vamos a entrar en esto. Pero bueno, con la justicia alternativa se construye una cultura de paz. ¿Por qué se construye una cultura de paz? Porque este síndrome de ganar, perder, que se encuentra en prácticamente todos los procesos judiciales, está ausente en los procedimientos de mediación, porque el objetivo del procedimiento de mediación o de conciliación es la satisfacción de las personas, ¿no? Se busca que a través de la colaboración, del diálogo, las personas aprendan con la ayuda de este tercero imparcial, mediador o conciliador, a construir acuerdos que los beneficien a ambos. Entonces, este ganar, perder no existe en la justicia alternativa, ¿no? A mí no me encanta describirla como ganar, ganar,
creo que es más bien se basa en la satisfacción de lo que estamos acordando, aunque no haya tenido todo lo que yo quisiera, es realmente lo que me satisface, lo que considero que es justo. Entonces, la justicia alternativa abona a tener una sociedad pacífica, a fomentar esta cultura de paz. Cuando nosotros empezamos a dialogar, a tener esta colaboración con la persona que tenemos un conflicto, nos empezamos a volver una sociedad muchísimo más pacífica. Entonces, la justicia alternativa a mí me parece que es una justicia pronta, imparcial, completa, además de humana, satisfactoria, económica y rápida, ¿verdad? Digo, eso para mí sería brevemente lo que es la importancia de la justicia alternativa. Ahora, ¿cuáles son los retos o los desafíos de la justicia alternativa a nivel nacional y las entidades federativas? A mí me parece que tenemos ahí todavía algunos obstáculos de resistencia, estas resistencias que me parece que son por desconocimiento. Aquel que no sabe lo que es la justicia alternativa, por supuesto que se va a resistir a un cambio cuando tenemos un sistema normativo pues basado en sentido retributivo del castigo. Entonces, cuando pasamos y cambiamos del sistema de manera radical, por supuesto que hay resistencia. ¿Cómo se combate esta resistencia? Pues a través del conocimiento, a través de empezar a difundir, a dar a conocer, a través de hacer conciencia a la población de lo que es la justicia alternativa. Y bueno, creo que otro de los retos pues es esta inexistencia de políticas públicas homogéneas y pues la omisión legislativa que ya sabemos todos nosotros que ahorita en agosto de este año, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión debe expedir a la brevedad posible la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, a mí me parece que estos son los retos y los desafíos de la justicia alternativa, seguir construyendo de manera unificada para poder tener una justicia alternativa homogénea. Y cómo visualizo actualmente a la justicia alternativa, bueno, antes se decía que la mediación era un gigante dormido. A mí me parece que este gigante está empezando a despertar. A mí me parece que este gigante de la justicia alternativa se le está empezando a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que necesitamos? Que haya muchísimo mayor aceptación. Se necesita sensibilizar a los servidores públicos, se necesita tener una conciencia social a la población para poder empezar a encaminar correctamente el crecimiento de la justicia alternativa. La justicia alternativa a mí me parece que está creciendo a nivel nacional, a nivel normativo, pero tiene que crecer de manera adecuada y conforme de acuerdo a su naturaleza. Esa sería mi participación. Gracias, Gilberto. Al contrario, gracias a ti, Elcheva. La misma pregunta a Pili, ¿cómo visualizas actualmente la justicia alternativa? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los retos, desafíos que tenemos por enfrente? Muchas gracias, Gilberto. Antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Esta es la maravilla de estos medios electrónicos que nos permiten estar reunidos, compañeros tan queridos, que no nos vemos tan seguido como quisiéramos, pero de alguna forma estos medios nos acercan y nos acercan a tantas personas interesadas en la justicia alternativa de tantos lugares del país. Así es que me siento muy, muy afortunada. Y también me siento muy afortunada de ser, y lo digo muy orgullosamente, de las pioneras de la mediación en el país. Tengo pues ya bastantes años trabajando en este tema, concretamente en mi estado desde que se fundó el Centro de Justicia Alternativa. Me tocó trabajar en la parte de la realización del proyecto de implementación en el año, iniciamos en 2003 aquí en Michoacán. Y fíjense que pues he sido completamente testiga de pues cómo ha ido este movimiento creciendo. Pues yo recuerdo por ahí desde 2003 que Michoacán se incorporó en el tema, que ya había algunos estados que ya tenían bastante trayectoria, porque esto inició pues por ahí del 97. Y fíjense que andábamos nosotros como literal predicadores tratando de convencer de todos esos beneficios que Elisheva ahorita nos dijo que tienen estos mecanismos, y tocando puertas y tratando de que nos escucharan y convenciendo, y pues con muchas acusaciones de que pues eso no sirve y eso no. Entonces ha sido un proceso largo, desgastante, en el que pues hemos tenido que ir convenciendo, y para mí es sumamente satisfactorio haber presenciado aquella época de muchísimas resistencias y de muchísimos desafíos, y ver la situación actual cómo es de distinta, ¿no? Es impresionante cómo hemos avanzado. Estoy hablando del año 2000 a la fecha, 20 y tantos años,
es impresionante lo que hemos logrado, ¿no? Porque también, como decía Elisheva, pues ya tenemos un rango constitucional, entonces ya nadie se atrevería a cuestionar si está bien que existamos o no. Evidentemente, pues ya existimos y tenemos que existir y ya es un derecho humano que las personas puedan acceder a estos mecanismos, ¿no? Entonces, así yo visualizo a la justicia alternativa como algo que inició con muchas dificultades, con muchas complicaciones, pero que ahorita ya está en una etapa como la época dorada, diría yo, ¿no? Estamos ahorita ya en un proceso de tener ya una ley que nos regule, que estamos todos ansiosos, ya esa ley ya está como muy platicada, ya está tardándose mucho. Afortunadamente, pues ya efectivamente ya tenemos ya una determinación ahí de la Corte de que esta ley tiene que salir porque tiene que salir. Y ese es uno de los mayores desafíos, diría yo, ¿no? Que esa ley realmente venga a ser como, digamos, la cereza del pastel, que venga realmente a consolidar todo este trabajo que se ha hecho durante tantos años, porque hay cosas que todavía faltan y me preocupan, como la parte de que realmente, fíjense, estamos hablando de veintitantos años de justicia alternativa y todavía no llegamos, hay estudios que demuestran que todavía no estamos ni siquiera cerca de competir y no porque sea competencia, sino porque sabemos los beneficios que tienen los mecanismos alternativos, no estamos ni cerca de llegar a la cantidad de asuntos que se tramitan jurisdiccionalmente. Entonces, si estos mecanismos tienen tantas ventajas que todos nosotros las reconocemos, sabemos de los beneficios que tiene para los ciudadanos, ¿cómo ha venido a ser una vía tan importante de acceso a la justicia? Para acercar la justicia a personas que antes pues, simplemente no hubieran podido acceder a la justicia. Yo, en parte de mi trabajo, de manera muy importante, es revisar los acuerdos a los que llegan las partes y me da tanta satisfacción cuando veo un acuerdo del señor de la prestación de servicios, ¿no? Que era una prestación de servicios que le debía 1,000 pesos y o cuestiones así de tránsito que se quedaron a deber 2,000 pesos, que son asuntos que jamás hubieran llegado a un juzgado. Y son asuntos legales, son problemas jurídicos. Y es donde me doy cuenta lo valioso de estos mecanismos porque estamos dándole entrada a un montón de asuntos que pueden resolverse de una manera súper profesional con un ganar-ganar. Y estamos solucionando un conflicto que, aunque existiera el juzgado y hubieran podido ir a demandarlo, en la realidad no hubieran podido hacerlo, ¿no? Digamos que aunque el acceso a la justicia es una garantía constitucional para todos, no es en la realidad práctica una forma de acceso a la justicia para todos, ¿no? Entonces, si tiene estos beneficios y hay tantas cosas buenas de los mecanismos que todos y todas ya reconocemos al grado de que pues ya estamos todos preocupadísimos con esta ley, ya está elevado a rango constitucional, debe algo estar faltando, porque pues con tantos beneficios y estudios demuestran que somos apenas una mínima parte de los asuntos que se resuelven en un poder judicial, ¿no? Entonces, algo está todavía faltando para que realmente nos consolidemos como la forma número 1 de resolución de controversias. Entonces, yo creo que este es el desafío, que realmente se nos quite lo alternativo y dejemos de ser alternativo para ser realmente una opción que sea primordial para los ciudadanos, que primero sea mecanismos alternos siempre, siempre, y que el juicio, que siempre va a seguir existiendo y que es una fórmula tan útil y tan necesaria, siga quedando como un medio para aquellos asuntos que no se pudieron resolver en mecanismos alternativos. Entonces, yo diría que el desafío es precisamente que se acabe esa alternatividad y que nos volvamos realmente una verdadera forma de resolución de controversias, que estemos a la par precisamente de la cantidad de asuntos que recibe un juzgado. Entonces, ahí hay que hacer mucho análisis y la ley nos va a venir, esperemos, a ayudar a dar este impulso de que realmente la mayoría de personas opten primero por estos mecanismos antes de decidir irse a un juicio a demandar. Esa sería mi intervención, Gilberto. Muchas gracias. Gracias, Pili. Muchas gracias. Procedemos con Sara. Sara, la misma pregunta. ¿Cómo estás visualizando tú la justicia alternativa? ¿Cuál es la importancia, los retos, desafíos que tenemos por enfrente a nivel nacional y en nuestros estados? Claro. Hola, ¿qué tal, Gilberto? Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Un saludo a todos desde Coahuila y es un honor para mí estar el día de hoy con
con Pili, con Elisheva, contigo, Gilberto, y saludos a todos con mucho cariño. En especial me gusta este tema de justicia restaurativa, porque efectivamente es todo un reto. Sí, para empezar, la importancia de la justicia restaurativa, creo que nos podríamos ir hasta al mismo origen de por qué existe la justicia restaurativa, que vendría siendo la reparación de un daño. Cuando existe un daño, se busca a través de pues esta forma de reparar lo que me ha hecho daño como humano, desde una manera integral. No nada más lo que dice la ley, lo que dice la justicia, lo que dice un juzgador, sino desde lo que yo necesito como víctima y darme la oportunidad también de conocer lo que necesita la persona que haya cometido este daño. Porque también es cierto que muchas de las ocasiones no es con la intención de hacer daños y a fin y al cabo se cometen. Soy de la idea que la mayoría de nosotros buscamos tener una sana relación con nuestro entorno. Sin embargo, hay cosas que por desconocimiento o circunstancias que llegan a pasar, podemos llegar inclusive a cometer nosotros mismos algún daño. ¿Y qué es lo mejor que tendríamos que hacer? Repararlo, responsabilizarnos. Algo que me gusta mucho de los mecanismos alternativos es este punto, la responsabilización. Y pues con mayor razón aquí en estos temas de justicia restaurativa, subimos a un papel de adulto en donde yo sé y me voy enterando por cómo se va llevando a cabo el proceso, cómo viven las personas estas situaciones, cómo he dañado a los demás y qué tengo que hacer para reparar el daño. Entonces, esta es una importancia sumamente grande porque nos ayuda tanto a nivel personal, a poder trabajar con nuestras emociones, a que se nos vea como un ser humano integral, en donde no nada más son cuestiones jurídicas las que me van a resolver de acuerdo a lo que dice la ley, sino todo aquello que conlleva mi andar como ser humano y en todos aquellos puntos en donde se ha afectado y a todas las personas a las que se ha afectado. De igual manera, desde el punto de vista social, es sumamente importante el darle este impulso a la justicia restaurativa, que no sea simple y sencillamente como lo hemos visto muchos años, que es del área penal, sí, que es exclusivamente para los delitos. Esto es para los daños que se llegan a cometer entre los ciudadanos y a través de las relaciones que llegamos a vivir el día a día. Y bueno, en cuanto a los retos, creo que igual como todos los mecanismos alternativos y que hemos estado trabajando día a día ellos, es el conocimiento de qué es la justicia restaurativa, cómo funciona, cuáles son las ventajas, cómo se llevan a cabo, que también podamos coadyuvar con el sistema tradicional de justicia en cuanto a los mecanismos alternativos y darle un seguimiento al ciudadano para la reparación del daño, que los abogados conozcan sobre medios alternos y principalmente de justicia restaurativa. Repito de nueva cuenta que no es solamente para cuestiones penales, inclusive desde muchísimo más atrás, no nada más viendo lo judicial. La justicia restaurativa la podemos aplicar en muchos ámbitos de nuestro día a día, principalmente desde lo escolar, que nuestros hijos y los ciudadanos en general que van creciendo sepan qué es justicia restaurativa y cómo podemos resolver nuestros conflictos y cómo podemos ayudar a la gente a que sane ese daño y sobre todo para quien lo haya cometido, cómo se va a responsabilizar. Y bueno, los desafíos creo que podría ser los temas de capacitación, de certificación. No, pero vi nada más como que esta foto y que les pusieron, Segundo, que la Wendy le decía algo así a la de, persona que está hablando le pedimos de la manera más atenta apagar su micrófono. Gracias.
Sí, que les comentaba, bueno, los temas de capacitación, de certificación y sobre todo esta falta de legislación que tenemos en muchos de los estados, que si bien es cierto, para todos los que nos dedicamos de mecanismos alternativos y que hemos estado por años en estos temas, es sumamente agradable el saber que ya viene una ley general que contempla en estos temas. Yo estoy muy contenta por esa situación, estoy a la expectativa y segura estoy que esto va a funcionar y que al rato no vamos a ver la justicia restaurativa como algo lejano o algo que no sabemos que existía o que eso pasa en otras ciudades, en otros países, sino que lo vamos a ver en nuestras comunidades y también seguro estoy que lo vamos a trabajar y coadyuvar con dentro de los poderes judiciales y con las autoridades, con los juzgadores. Eso espero que lo veamos muy pronto y definitivamente es un reto y un desafío que podamos lograr. Muchas gracias. Gracias, Sara. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta, que en este caso te pediría, Pili, pudieras ahora sí que ser la primera en contestar. Ya de alguna manera creo que interiorizabas un poco sobre el tema. La pregunta sería, ¿cómo se complementa la justicia alternativa y la justicia tradicional? Sí, claro que sí, es muy buena pregunta porque realmente es una relación necesaria e inevitable, la que los mecanismos alternativos necesariamente vamos a tener con los órganos jurisdiccionales. Es una relación que es completa y absolutamente inevitable y que no siempre ha sido tan cordial y tan fácil como tendría que ser, ¿no? Digo, por el bien de los ciudadanos. En realidad somos instancias bien distintas, pero que, como les digo, nos necesitamos la una a la otra, ¿no? Yo creo que lo importante es que logremos comprender, y creo que ya ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, las diferencias tan grandes que tenemos ambas instancias y cómo es que en el trabajo en equipo y en la buena coordinación vamos a tener buenos resultados. Nosotros como mediadores, conciliadores, facilitadores de procesos restaurativos, nuestra función es bien clara. Y fíjense ustedes, nuestra función pues es la de facilitar los acuerdos a los que llegan las partes desde cualquiera de los procesos que nosotros realizamos. Pero muchas de las veces los asuntos son asuntos prejudiciales, donde las personas pues nunca han intentado ningún tipo de procedimiento. Y aquí pues normalmente pues el vínculo, la relación con el órgano jurisdiccional es menor, sobre todo si tenemos nuestra firma o la firma de los facilitadores pues le dan eficacia al convenio, entonces el órgano jurisdiccional no tiene necesariamente que intervenir, ¿no? A menos que el asunto sea incumplido y entonces una vez incumplido pues tenga que terminar, que evidentemente pues es lo menos que pasa, en la experiencia lo hemos visto. Los asuntos que se solucionan en estos centros tienen un alto grado de cumplimiento, pero bueno, en un caso así de un incumplimiento, pues que tuviéramos que terminar recurriendo, las partes tuvieran que terminar recurriendo ante un órgano jurisdiccional para forzar el cumplimiento. Eso sería como el vínculo que tendríamos en un asunto extrajudicial, ¿no? O no judicializado. Pero en los asuntos judicializados, que es una gran cantidad de los asuntos que captamos los centros de justicia alternativa, tenemos que tener una relación fluida, sencilla, maravillosa, para que realmente este tipo de asuntos puedan resolverse en beneficio de las partes. Nosotros, los facilitadores, somos expertos en los mecanismos alternativos. Los jueces, el personal de los juzgados son expertos en el derecho. Entonces, cuando nosotros tomamos un asunto judicializado, siempre vamos a necesitar que ese asunto sea aprobado por el juez o jueza. Necesitamos incluso consultarles, ¿por qué no? Y eso es parte importante. Nosotros, cuando hacemos algún acuerdo en el Centro de Justicia Alternativa, que tenemos dudas legales, tenemos la confianza de llamar al juzgado, llamarle al juez, llamarle al secretario, para poder preguntarle si eso que las partes están pretendiendo pactar es una cosa que el juez aprobaría en su momento, ¿no? Porque recuerden ustedes que hay cuestiones legales que sabemos que no se pueden hacer,
cuestiones legales que sabemos que sí se pueden resolver en un convenio, pero hay muchas cosas que evidentemente son mucho a criterio del juez, ¿no? Sobre todo en materia familiar es tan complejo un asunto familiar donde las personas quieren pactar una cosa que les está funcionando porque así lo están haciendo y los jueces tienen criterios completamente distintos. Entonces, fíjense cómo tenemos que armonizar esa parte que somos nosotros, la facilitación y lo que quieren las partes, siempre cuidando esos aspectos de legalidad, con finalmente el acuerdo va a llegar allá a que lo apruebe este juez, este juzgador. Entonces necesitamos hacer un producto que le sirva a las partes porque somos parte de una misma institución, hablando de los centros de justicia alternativa. Sería muy delicado para las partes. Imagínense ustedes que hagan un acuerdo ante el centro de justicia alternativa y lleguen con el juez y le digan, juez, esto yo no te lo puedo aprobar. Entonces le quita completamente seriedad, profesionalismo a nuestro trabajo y es lo menos que queremos. Entonces yo pensaría que es muy necesaria una comunicación fluida, estrecha con los órganos jurisdiccionales, porque hay que reconocer que nosotros somos los expertos de los procesos alternativos, pero ellos son los expertos legales. Y se vale preguntarles y se vale decirles, nosotros hacemos eso todo el tiempo. Fíjese, juez, que están queriendo hacer esto, que están queriendo resolverlo así. ¿Eso le parece a usted una forma viable? Están queriendo hacer esto porque necesitamos que sea un acuerdo que sea en consenso, ¿no? Y que realmente sea un acuerdo que le va a servir a las partes. Entonces, sí necesitamos tener una comunicación muy fluida y muy estrecha. Y diría yo respetando siempre las funciones de cada uno de nosotros. Yo he aplaudido siempre muchísimo en la reforma penal cómo se le dio tanto poder a los facilitadores que la función de facilitar los procesos restaurativos o los procesos de acuerdo para lograr acuerdos reparatorios solamente los pueden llevar a cabo personas facilitadoras certificadas. Yo creo que eso, bueno, también en la materia laboral, pues ya también se tendió a esta especialización que se mantiene en la parte judicializada la posibilidad de intervención del juez como conciliador, pero yo aplaudo muchísimo lo que se hizo en materia penal, porque en materia penal se le dio todo el reconocimiento y el respeto a la figura del facilitador como experto de este tipo de procesos y que nadie más puede hacer estos procesos. Entonces, puede ser que un juez tenga un maravilloso perfil, herramientas, sea un maravilloso conciliador de empírico o que incluso se haya formado y capacitado, que los hay, de verdad, yo reconozco en muchos jueces maravillosos, mediadores, conciliadores, pero esto va más allá. Yo diría incluso de las técnicas que pueda desempeñar un juez. Yo diría que va al hecho de que la figura del facilitador es una persona completa y absolutamente neutral, que con nosotros las partes pueden decirnos lo que sea y saben que no va a tener ninguna implicación en caso de que no lleguen a ningún acuerdo, porque saben que nosotros no tenemos literal nada que ver en el asunto. Los jueces, aunque sean muy buenos mediadores, conciliadores, tienen todo que ver en el asunto. Y no me digan ustedes que no es humano que, aunque si yo estoy como juez en una conciliación, en una mediación, y me allego de un montón de información privilegiada que no estaba ni siquiera en el expediente, sino las partes lo están sacando aquí en este proceso, ¿cómo humanamente me deslindo yo de eso y a la hora que tenga que resolver, resuelvo de una manera objetiva e imparcial? Evidentemente yo no puedo usar esos argumentos que tuve conocimiento durante estos procesos o durante la audiencia de conciliación, pero humanamente, pues claro que van a tener que pesar sobre mí, ¿no? Entonces yo diría que sí hay que reconocer que esa especialización es importante y así como nosotros los facilitadores pues no hacemos sentencias, no nos atreveríamos a hacer sentencias y tenemos el absoluto respeto que los jueces son las personas expertas para dictar una sentencia y llevar a cabo un proceso jurisdiccional, yo diría que es importante también que se respete esa parte de que los procesos de mediación, conciliación, restaurativos deben ser guiados por personas facilitadoras. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Pili. Muy bien, procedemos a hacerle una pregunta a Sara. Sara, ¿cómo se complementa la justicia alternativa y la justicia tradicional? Sí, gracias. Bueno, pues se ha trabajado mucho en eso y creo que esta forma de complementarse viene básicamente en las mismas necesidades, ¿no? Que a fin de cuentas es que queremos que haya
una cultura de paz, una cultura jurídica, una cultura de resolución. Dentro de la justicia tradicional, pues se ha buscado qué delitos se está cometiendo, qué daño se ha hecho a la ley, qué normas se ha infligido, y en la justicia alternativa es a quién se ha hecho daño, cómo se ha hecho daño, cómo lo vamos a reparar, a quién hay que reparar. Son como viene tu pregunta, acorde, son complementarias, y creo que el poder coadyuvar uno con el otro, y así como dice Pili, darle el justo respeto a los juzgadores por el trabajo que ellos están haciendo, y que también se nos ha hecho a nosotros como facilitadores, principalmente en el área penal, que es donde es más evidente este trabajo de justicia alternativa por parte de la justicia restaurativa, en cómo el mismo ciudadano se siente protegido de la figura del juez, y a su vez se puede explayar dentro de un procedimiento de justicia restaurativa, como dentro de estas pláticas previas que se llegan a tener, y en estas reuniones en conjunto salen situaciones sumamente importantes en lo individual y en lo comunitario. ¿Sí? El poder trabajarlo en plena conciencia de qué queremos resolver, cómo se resuelve, qué tipo de preguntas tengo que hacer, cómo estoy capacitado para poder realizarlas, cuánta experiencia he tenido, el poderme preparar desde la ley, desde ver el conflicto desde afuera. Todo esto nos ayuda a que se pueda generar el tener una justicia completa, ¿sí? Creo que el que coadyuve tanto lo que conocemos como justicia alternativa como justicia tradicional nos ayuda a que podamos sentir como ciudadanos que se nos está haciendo justicia, que se nos está escuchando, que se nos está reparando el daño que hemos vivido, que no todo es monetario. Eso también es bien importante, que muchas de las ocasiones queremos reducirlo todo a pesos y centavos, y hay situaciones que no van a poder ser así, que los daños que se han llegado a generar van muchísimo más allá de cantidades específicas de dinero. E inclusive va a haber ocasiones que no va a haber ni la forma de poder traducirlo, ¿no? Como les digo, pesos y centavos. El poder escuchar yo a la persona que cometió el daño y que no lo quería hacer, o qué fue lo que sucedió, su historia de vida, eso hace que la percepción de justicia sea distinta, ¿sí? Este acompañamiento nos ayuda a que podamos tener esa posibilidad del entendimiento como justicia, de justicia como tal, ¿no? Fui, me escuché a la otra persona, se me acompañó desde los abogados, porque también esto es muy importante. Muchas de las ocasiones los separamos y no debe de ser así. Soy de la idea que los procedimientos de mecanismos alternativos deben de estar acompañados de un abogado para que la persona pueda sentirse acompañado de nueva cuenta, que pueda saber qué puede hacer, qué no puede hacer, qué esperar, y sobre todo tener el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Me va a dar tranquilidad si yo estoy acompañado de un asesor que sepa de leyes, y sobre todo si acompaña a través de mecanismos alternativos. Es un mix, yo creo que es sumamente importante y enriquecedor. Considero que no todas las ocasiones, o no en todos los lugares más bien, se practica el coadyuvar de esta manera, y el trabajo sería ese: buscar siempre la forma, a través del conocimiento, de la capacitación, que los juzgadores, los abogados, el sistema en general abonen a la justicia alternativa en cuanto a dar a conocer, y nosotros, como parte de estos centros de justicia alternativa, centros de medios alternos, centros centros de mecanismos alternativos, podamos ayudar al ciudadano a sentir ese cobijo que necesita, y a la vez esa responsabilización de la que hablaba hace un momento, y el apoyo y el acompañamiento
de el juzgador y de todo el aparato judicial. Gracias. Gracias, Sara. Muy bien. Pasamos ahora con Elisheva, con la misma pregunta. Elisheva, ¿cómo se complementan la justicia alternativa y la justicia tradicional? Gracias, Gilberto. A mí me gusta explicar que la justicia alternativa y la justicia tradicional o la justicia jurisdiccional hacemos exactamente lo mismo, que es brindar acceso a la justicia, resolver conflictos, solamente que lo hacemos de diferente manera, pero hacemos lo mismo. O sea, no estamos peleados, no estamos diciendo que la justicia alternativa es mejor que la justicia tradicional, que la justicia jurisdiccional es mejor que la justicia alternativa. No, no, no. Hacemos lo mismo, resolvemos conflictos a las personas, pero de diferente manera. La justicia tradicional, la justicia jurisdiccional, pues es a través de la aplicación del derecho, a través de la aplicación de una norma. Y la justicia alternativa, lo que nosotros hacemos es que sentamos a las personas para que a través de un diálogo y una colaboración ellas encuentren la solución que mejor les beneficie para la resolución de su conflicto. Pero al final del día, pues es justicia, ¿verdad? Obviamente, ¿en qué momento nos complementamos la justicia alternativa y la justicia tradicional? A mí no me gusta esta idea cuando dicen que la justicia alternativa nació para despresurizar a la justicia tradicional, a los juzgados. Eso no es cierto. La justicia alternativa tiene como efecto que despresuriza a los juzgados, claro, pero es un efecto, no fue el origen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos complementamos? Pues bueno, obviamente nos necesitamos, ¿verdad? Para esta parte de la ejecución que decía Pili, cuando viene un asunto ya iniciado en un juzgado, pues por supuesto que necesitas esta colaboración, el diálogo con la persona titular del juzgado, pues porque al final del día esa persona te lo va a aprobar, el convenio, ¿no? Y lo que nosotros estamos buscando como justicia alternativa, así como la justicia tradicional, pues es que las personas no es estarles dando vueltas, no es de, ay, tu convenio no sirvió, no lo aprobó el juez, ¿no? Entonces, nos complementamos yo creo que muy bien porque es zapatero a tus zapatos, ¿no? La justicia alternativa no es la panacea para toda la solución de los conflictos. La justicia alternativa, por supuesto, fomenta la cultura de paz, construimos a través del diálogo, pero la justicia tradicional es este Estado de Derecho que es necesario para ciertos asuntos. Necesitamos que este Estado de Derecho prevalezca en ciertos asuntos. Entonces, ¿en qué momento nos complementamos? Vuelvo a hacer la reflexión con ustedes. Pues bueno, por ejemplo, a mí hace poquito me derivó un juzgado familiar, un asunto de sucesorio intestamentario que tenía 12 años en el juzgado y se resolvió en justicia alternativa en 3 meses. ¿No? ¿Por qué? Pues porque justicia alternativa resuelve situaciones intangibles, resuelve emociones, resuelve a través de las percepciones, de las posiciones, de los intereses para bajar a las necesidades. En cambio, en una justicia tradicional, pues es conforme a derecho, literalmente, ¿no? Entonces, nos necesitamos pues para colaborar y para coexistir. También hace poco el Consejo de la Judicatura me remitió un asunto familiar que tenían 2 años los papás peleándose, demandándose juicio tras juicio por esta parte de las convivencias con su hijo, ¿no? Ya lo habían mandado al centro de convivencias, aquí fueron las convivencias, la señora lo demandaba en penal, el señor lo demandaba por daños y era una demandadera, ¿no? Entonces, llegan a justicia alternativa y pues lo que pasa es de, pues, a ver, vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué los tiene tan atorados? ¿Qué los tiene tan resentidos? ¿Qué los tiene tan molestos el uno con el otro, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Matarse? ¿No? Porque a veces así decimos, ¿no? Cuando el juez en un juicio yo salgo vencida y otro sale ganador, yo digo, no, es que el juez no fue justo, ¿no? Entonces a veces confundimos la justicia con la venganza. Entonces cuando tú les dices a las partes en conflicto, ¿qué quieres? Quiero que se vaya a la cárcel, quiero que lo maten, quiero que lo castiguen, quiero justicia. No, 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 eso no es justicia. La justicia es que encuentres la solución a tu conflicto. Entonces, ¿cómo puedes encontrar la solución a tu conflicto? Pues a través de la justicia alternativa o de la justicia tradicional, como tú quieras. Nada más que en la justicia alternativa, pues es ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo, digo. Pero hay gente, habemos personas, tenemos una sociedad
bélica, que yo creo que aquí podemos resolver un poquito la pregunta de Pili, de qué es lo que hace falta para que la justicia alternativa siga creciendo. Si todo el mundo sabemos los beneficios, pues a mí me parece que es una cuestión cultural, ¿verdad? Es una cuestión cultural. Cuando yo le digo a una persona, oye, te vas a sentar con la persona que tienes un conflicto a platicar, pues la mayoría de la gente te dice, o sea, ¿cómo? ¿Me vas a sentar con el que me estoy peleando para que platique? Sí. Entonces ahí también viene la importancia que dice Pili, ¿no? Tienes que tener estos conocimientos técnicos, esta habilidades, teorías, escuelas, técnicas, herramientas de un procedimiento, porque luego me dicen, pues es que en justicia alternativa lo que hacen es que se ponen a platicar, ¿no? Entonces, lo que les dicen es, pues, si va a querer o no va a querer. No, 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 no. Justicia alternativa es un procedimiento que tiene un respaldo científico, donde estamos a través de teorías, de escuelas, de habilidades, de técnicas, de herramientas. Entonces, no es tampoco una terapia psicológica, ¿no? Entonces, es muy diferente entre el proceso jurisdiccional, donde se aplica el derecho, a una terapia psicológica donde haces una introspección sobre ti, a la justicia alternativa, donde, a ver, no nos necesitamos amar para poder llegar a acuerdos, ¿no? Necesitamos tener una comunicación asertiva, una comunicación respetuosa y vamos a construir. Entonces, esto, ¿cómo se complementa con la justicia tradicional o la justicia jurisdiccional? Pues es que, bueno, al momento de la ejecución necesitamos de esta parte del Estado de Derecho, ¿no? Que el juez lo valide, lo mande a ejecutar a través de la vía de apremio, el convenio, pues que ya fue validado y fue acordado en justicia alternativa. Pero yo creo que esto, como dice Pili, se arregla muy fácil si trabajamos en colaboración con los jueces. Si no nos vemos como yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo, no. Somos diferentes, pero al final del día buscamos lo mismo, brindar justicia a la ciudadanía. Yo te necesito y tú me necesitas. Claro, yo te puedo resolver tu asunto que tienes atorado en el juzgado desde hace 12 años y a ti te necesito para que me mandes a ejecutar el convenio en caso de incumplimiento. Entonces, no me gustaría que nos quedáramos con la idea de que estamos peleados. No, no. Y somos complementarios. Somos complementarios. Esa sería mi respuesta, Gilberto. Gracias. Gracias a ti, Elcheva. Muchas gracias. Con esto concluimos con la pregunta número 2. Vamos a la tercera pregunta, que empezamos con Sara, ¿sí? Que sería la siguiente. Derivado del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares y de la eventual Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ¿qué coordinación se debe tener con las instancias jurisdiccionales y qué impulso se le va a dar, en este caso, con esta nueva ley a nuestros centros o institutos del país? Gracias. Bueno, pues creo que lo importante de que haya esta ley general próximamente y del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es que esta coordinación debe de ser muchísimo más estrecha. Ya es un sí o un sí, definitivamente. Se debe bueno, no solamente en pues estas cuestiones de justicia restaurativa, sino en todos los demás procedimientos de mecanismos alternativos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? A que las partes conozcamos qué es lo que necesitamos, que sepamos cómo vamos a resolver, que haya una responsabilización, que haya un compromiso y que haya un cumplimiento. Pues también está ya la oportunidad de que esto se logre un poco más fuerte con pues el principio de procedibilidad que ha sido un poco debatido en los foros previos, bueno, que se han tenido del Senado, tanto en Hidalgo, en Chihuahua, Nuevo León, etcétera, sobre si estamos preparados para esto. No se está violentando el principio de voluntariedad. Yo considero, y ahondando en ese tema, no se viola el principio de voluntariedad. Lo que se está buscando es que se haga extensivo el conocimiento de qué es justicia alternativa, para qué sirve, qué conlleva, cómo se trata y sobre todo que sintamos que hay justicia, ¿sí?
Cuando otra persona decide por ti, muchas de las ocasiones quedan cabos sueltos. Cuando uno habla con la persona con la que estoy teniendo problemas o con la que estoy teniendo conflictos, cambia mucho el panorama, inclusive cambia esta percepción de justicia que se tenía. Aquí en Coahuila se ha estado trabajando de una manera estrecha con los juzgadores y estamos muy al pendiente al momento que ellos llegan a percibir que está la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento de mecanismo alternativo para resolver el conflicto que están teniendo, son canalizados al Centro de Medios Alternos de aquí de Coahuila. Y la gente se siente cobijada al momento que hay una oportunidad, acuden con nosotros, tratamos de resolver la controversia a través del diálogo. En muchas de las ocasiones son varios puntos los que quieren arreglar y pueden llegar a resolver 1, 2, 3 puntos, y los demás son ya decididos por el juez, pero el sentimiento y la percepción de justicia cambia. ¿Sí? Porque ya fui escuchado, porque yo ya decidí, porque ya resolví, porque ya pude hablar con la persona con la que tenía un conflicto. Son muchas las situaciones que a veces ya estando en la esfera jurisdiccional, las partes batallan para poder resolverlo, porque a lo mejor ya está muy trabajado en varios ámbitos el conflicto, porque ya metieron muchas manos, muchas personas también, a lo mejor inclusive estuvo en defensoría con un abogado particular, ya estuvieron en el DIF, ya trabajaron en otra instancia, ya se metió a la policía. Todo esto hace que se complique la situación y cuando nosotros estamos de frente a la persona con la que tenemos el conflicto, se caen esas cortinas y podemos empezar a hablar de un tú y un yo en el cómo me siento y qué me gustaría. Y ahí es donde cambia, donde yo entiendo lo que la otra persona está viviendo y está sintiendo, y cómo le afectó esa situación y ahora cambiarlo para bien, para un futuro de cordialidad y respeto entre nosotros, de entendimiento, de compromiso, de cumplimiento. Y bueno, considero que tanto el Código Nacional como la Ley General viene con esta intencionalidad de que las personas conozcan sobre justicia alternativa, que los centros hagan su trabajo y que coadyuvemos con la justicia tradicional, que como bien lo dijo Eliseba, trabajamos por lo mismo. En muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar con alumnos de la carrera de Derecho, les digo, ¿cuál era el motivo por el que ustedes entraron a la carrera de Derecho? Y la mayoría de la gente dice, por ayudar, por resolver, por justicia. Y a veces nos perdemos en el camino. La mediación, la conciliación, las juntas restaurativas nos ayudan a que nosotros podamos encontrar ese sentido, a que las personas puedan resolver desde el diálogo, desde la comprensión, uniendo lazos o por lo menos teniendo lazos de cordialidad y de respeto y que la cultura de paz se vea y prevalezca dentro de nuestra sociedad. Entonces, creo que vamos bien, la coordinación la tenemos, pero la tenemos que ir haciendo más fuerte. Probablemente en algunos lugares se llega a debilitar, pero a fin de cuentas todos buscamos lo mismo. Buscamos que las partes, en este caso los justiciables, se vayan tranquilos, se vayan contentos, que no haya estos sentimientos de venganza, de odio hacia las otras personas, sino de resolví, entendí, supe qué fue lo que sucedió, me comprometo y cumplo. Gracias, Sara. La misma pregunta, Elisheva, en este caso con el derivado del nuevo código de la inminente ley general. ¿Qué coordinación se debe tener con las instancias jurisdiccionales y cuál es el impulso o qué representa ese impulso que se le vendrá a dar a los centros o institutos en el país? Gracias, Gilberto. Pues mira, yo creo que este Código de Procedimientos Civiles y Familiares es un gran avance para la justicia alternativa porque ya nos empieza a reconocer, ¿no? Ya dice aquí en el código que, por ejemplo, que los convenios se equiparan a una documental pública. A mí me parece que vamos bien, pero
voy a retomar la idea de Pili. A mí me preocupa que se esté simplificando la mediación y la conciliación, porque este código de procedimientos civiles y familiares nos dice, por ejemplo, voy a citar nada más un ejemplo, pero hay muchos, nos dice en el artículo 511, en la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional abrirá una etapa de conciliación o mediación en caso no llegar a un convenio. Otra vez, en la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional abrirá una etapa de conciliación o mediación. ¿Y esta audiencia de etapa de conciliación o mediación, quién la va a llevar? Creo que se debió de haber especificado, pues, por un facilitador certificado, por personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa, porque como dice Pili, la imparcialidad se ve comprometida de un juzgador, o sea, aparte, ¿cómo podemos decirles a las personas que nos abran su corazón, que nos abran sus emociones, que nos abran realmente el núcleo del conflicto cuando soy una autoridad? O sea, el juez le va a decir, a ver, platícame, ¿qué pasó? Pues hasta creo que ni le vas a querer hablar al juez, ¿no? Entonces, esta parte de generar el rapport, de generar la empatía, que son tan característicos de la mediación y de la conciliación, yo me pregunto, ¿cómo se va a generar en el ambiente de un juzgado? ¿Cómo un juzgador, por más capacitado, certificado, especializado o que esté en medios alternativos de solución de controversia, el ambiente de un juzgado no es el propicio para llevar una sesión de mediación? Por supuesto que nos adaptaremos, ¿no? Aquí en Chiapas, sí, la verdad que sí tengo mediadores adscritos a juzgados porque ha funcionado muy bien, porque ahí en las audiencias se agarran a las personas y se las traen al centro, ¿no? Pero, regresando al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a mí sí me preocupa que por una parte se le está dando entrada a la mediación, a la conciliación, se le está reconociendo todos estos beneficios de los que ya hemos estado hablando, pero me preocupa que se le vea como algo simplificado, ¿no? De, pues cualquiera puede hacer mediación, claro, pues a ver, poner a platicar a las personas, pues cualquiera, ¿no? O ¿qué? ¿No? Entonces, pues vuelvo a retomar la idea que les comentaba hace poco, ¿no? No es una plática, no es quieres o no quieres, es realmente una comunicación asertiva que trae toda una metodología científica de técnicas, teorías, herramientas, todo lo que ya les platiqué. Entonces, sí me parece que ahora lo que hay que rescatar es que este procedimiento de mediación y de conciliación se le difunda, se pueda sensibilizar, creo que esa es la palabra, sensibilizar que es un trabajo técnico especializado, ¿verdad? Entonces, creo que por allá, esos son algunos de los beneficios que veo ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y con la Ley General de los MASC, pues bueno, pues es lo que estamos tratando de construir entre todas y todos nosotros, los especialistas en el tema, para que sea una ley adecuada. Y pues bendito Dios nos han estado escuchando, entonces creo que va a buen puerto esta Ley General de Mecanismos Alternativos. ¿Y qué coordinación se debe de tener con las instancias jurisdiccionales? Pues esto, si en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice que se abrirá una etapa de juicio, una etapa de mediación y conciliación, pues bueno, hay que ser profesionales, reconocer nuestras carencias y llamar a los expertos en mediación y conciliación. Creo que esa es la coordinación que debemos de tener ahorita con las instancias jurisdiccionales en nuestras nuevas normativas que estamos teniendo. Gracias, Gilberto. Gracias a ti, Elisheva. Procedemos con Pili, la misma pregunta, Pili, derivado de este nuevo código y de la eminente ley general. ¿Qué coordinación debe tenerse con las instancias jurisdiccionales y también qué impulso representa para nuestros centros? Claro, esta ley viene a ser un parteaguas definitivamente, creo que todos tenemos conciencia de eso, por eso nos preocupa tanto, porque esta ley, como puede venir a ser un impulso, puede venir también a ser un retroceso, depende de cómo salga, ¿no? Yo diría y comparto la idea de mis compañeras que me preocupa mucho esa parte de seguir permitiendo que estas figuras se les dé porque eso como decía Elisheva, ¿no? Eso de que en la etapa se abrirá la etapa y se podrá mediar, ¿no?
Pero entonces estamos volviendo a esos códigos arcaicos que tenían ahí la figura de la conciliación y que el juez conciliará y que el juez los llamará que concilien. Y esa parte realmente me preocupa mucho. Yo pienso que aquí deberíamos ser bien firmes en que esas figuras de la mediación, los mecanismos alternativos deben recaer en personas expertas. Otra cosa que me preocupa mucho de esa ley y en relación con el vínculo que vamos a tener con los órganos jurisdiccionales es también nuevamente esa parte en la derivación, ¿no? Porque volvemos a usar palabras como podrá, les hará saber, pero si no lo hacemos obligatorio, si no las personas tienen, tienen el órgano jurisdiccional la obligación de hacerles saber. Y más allá, como decía Sara, también la parte evidentemente no podemos forzar a las personas a que hagan una mediación si no quieren, pero lo que yo creo que sí tenemos que tener conciencia que es obligatorio para todos es que las personas sepan que tienen la posibilidad de hacerlo. Esto es lo que de repente confundimos y nos da terror. No, es que cómo vamos a forzar una mediación prejudicial. No, lo que estamos forzando es que las personas tengan la información, porque ir a juicio no es algo agradable. Yo les pregunto a todos ustedes, estamos metidos en el ámbito jurídico, yo trabajo en el Poder Judicial, me siento cómoda, conozco a los jueces, a las juezas. Dios guarde la hora que yo me viera inmersa en un proceso judicial de un asunto mío. ¿A alguno de ustedes les gustaría estar en un asunto de ustedes, litigándolo en un juzgado, un asunto personal? No es algo padre, es algo difícil. Por ahí veía una pregunta precisamente muy relacionada, decía que por qué los derechos, por qué los mecanismos se consideran un derecho humano. Por eso, porque no, porque ir a juicio es desgastante, es pesado, es desgastante a nivel físico, emocional, económico, psicológico, tiene muchas desventajas ir a juicio. O sea, entonces tienes que considerar que es lo último de lo último de lo último, que voy a ir a juicio hasta que definitivamente ya no pueda yo arreglarme en las vías conciliatorias, ¿no? Entonces, si seguimos nuevamente dejando esto a que si el juez les sugiere o los invita o si el juez decide mandarlos, pues vamos a acabar donde mismo, donde los asuntos no nos llegan, ¿no? Yo pienso que tenemos que ser bien contundentes y entiendo esa parte que de repente da miedo. Es que cómo vamos a tener la capacidad de estar nosotros prejudicialmente dando la orientación a tantas personas. Pues hemos hecho reformas grandísimas como la laboral, la penal, y aquí estamos, y nadie se ha muerto porque hayamos hecho una reforma de gran calado. Lo que pasa es que necesitamos una vacatio legis grande para que podamos tener las infraestructuras y adaptarlas, y necesitamos también tener los recursos económicos para hacerlo. Pero se ha hecho en otras materias, acá está haciendo en la laboral, se hizo esa conciliación prejudicial obligatoria que está realmente ayudando mucho a que las personas se culturicen en el tema de la conciliación. Entonces diría yo, ¿por qué no hacerlo en materia familiar, por amor de Dios? En materia familiar que es tan sensible y tan delicado, tenemos un imperativo ético y moral de evitar que las familias se vayan a hacer pedazos a un juzgado. Tenemos que hacer lo que sea posible porque las personas tengan la información y sepan informadamente si tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y evidentemente esta información no la va a dar alguien mejor que nosotros, los expertos en mecanismos, porque yo le puedo dejar al actuario que les invite a mecanismos, puedo dejarle al juez que los invite a mecanismos, pero esto va a ser simplemente, los invitamos a mecanismos, tiene muchas ventajas, es gratuito, confidencial, etcétera, etcétera. Ok, ¿no? Nosotros créanme que sabemos cómo enganchar a las personas, sin estar haciendo ya una mediación, el simple hecho de cómo los escuchamos, cómo hacemos las retroalimentaciones, los parafraseos, eso ayuda a que ellos se den cuenta, aquí es otra cosa. Esto es un proceso distinto donde yo voy a poder expresarme y hablar. Entonces, por favor, que nos dejen ese trabajo de concientización a los facilitadores, de poder jalar a las personas a los mecanismos alternativos. Y claro, si no lo logran, pues ahí está el juicio siempre, ¿no? Dispuesto y adelante con el juicio. Pero que estas personas tengan el derecho de tener la información de que estos mecanismos existen y que tengan esta información, que les den personas expertas y especializadas que sepan cómo jalarlos a estos procedimientos.
Entonces yo diría que ese es el reto mayor que tiene esta ley y sin tenerle miedo a las infraestructuras de los centros, pues si la ley lo dice, se tiene que hacer. Y si la ley lo dice, pues se tiene que dotar de los recursos necesarios para que pueda hacerse una reforma de este nivel, ¿no? Y otra cosa también que yo creo que es un desafío y algo que es bien importante que se atienda en esta ley, y yo creo que mis compañeras también completamente estarían de acuerdo en preocuparse también por la figura del facilitador, porque de repente nosotras que trabajamos con personas facilitadoras, vemos cómo cada vez se hacen más cargas, certificaciones y cursos y son tantas cosas que me dicen de repente los chicos, bueno, ya mejor hubiéramos estudiado para neurocirujanos, hubieran sido las mismas cantidades de años y como neurocirujanos ganaríamos más, porque realmente se está convirtiendo en un proceso complicado a nivel académico, a nivel de las exigencias, de estarte preocupando por las certificaciones y las recertificaciones, y está bien porque eso logra una especialización muy importante, pero tiene que haber una contraprestación que valga la pena, que como facilitador yo esté dispuesto a hacer tantos sacrificios y tantos esfuerzos. Entonces, sí preocupémonos por la figura de los facilitadores, que tengan condiciones adecuadas de salarios, de condiciones de salud emocional, porque créanme que es un trabajo que desgasta la mente, el cuerpo y el alma. O sea, es pesado en la parte de que tienes que tener una atención constante, de que tienes información de historias desgarradoras a veces, y esto a nivel humano es muy desafiante. Entonces, sí, preocuparnos mucho por la figura del facilitador, yo diría que es una de las cosas imperantes y más importantes que tiene que hacer esta ley, preocuparse por esas personas que van a llevar a cabo estos trabajos, porque sí tenemos que darles condiciones dignas, que no quieran mejor ser luego neurocirujanos que irse de facilitadores, que está más difícil, ¿no? Entonces, sí queremos darles condiciones adecuadas, que tengan salarios dignos, que tengan condiciones de atención de salud emocional, diría yo que eso es muy importante. Y también tomar en cuenta, en cuanto a los desafíos, que esta no es una ley de los poderes judiciales para regular no solamente a los poderes judiciales. Sí, obviamente entramos de manera muy importante ahí, pero esta es una ley de los mecanismos alternativos en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito indígena, escolar, ya lo decían ahorita Elisheva, en el ámbito comunitario, vecinal. Entonces, sí necesitamos también ser muy inclusivos en que nosotros no somos los amos y señores de la mediación y los procesos restaurativos, sino que esto tiene que crecer, tiene que ser un movimiento nacional donde realmente este tipo de procesos se acerquen a todos los lugares donde hay conflictos, pero realizados y llevados a cabo por personas especializadas y con los perfiles adecuados. Entonces, esta es una parte muy importante que pienso yo tiene que contemplar esta ley. Muchas gracias, Pili. Gracias. Bueno, con esto concluimos la tercera pregunta y vamos a la última, ya para abrir espacio ahora sí a nuestros participantes. Y sería la siguiente, empezaríamos contigo, Sara. De alguna manera tú ya abordaste en tu primera intervención, sé de tu amplia experiencia en la justicia restaurativa, ya nos comentabas algo al respecto, y la pregunta sería, ¿qué es y para qué sirve la justicia restaurativa en materia familiar? ¿Dónde se aplica? ¿Qué áreas de oportunidad se tiene? ¿Y qué enfoque se le ha dado en la iniciativa de la ley general? Y aquí también a lo mejor abordar un poco más lo que decía Pili, ¿no? Las materias, si tienen alguna experiencia en estos enfoques de diversos ámbitos de mediación, en el ámbito comunitario, escolar, indígena, incluso lo privado, si hay alguna experiencia que también nos lo pudieran compartir. Ok, muchas gracias. Bueno, pues la justicia restaurativa es un proceso por el cual se busca que se puedan atender los intereses, las necesidades de las partes, sobre todo cuando ha habido un daño o una ofensa, ¿sí? Y se busca con esto, en estos procesos, que haya una sensibilización, un conocimiento y sobre todo la manera de saber cómo vamos a atender estas necesidades de una forma individual y colectiva. En este caso, bueno, con respecto a la materia familiar, pues
de qué sirve el poder llevar a cabo justicia restaurativa. Creo que esto es necesario, importante, amplio, profundo, que se pueda trabajar dentro de los vínculos familiares. Cuando hay un conflicto, generalmente hay una ofensa, hay alguien que se siente ofendido o que realmente haya sucedido a algo que dañe a esta relación o los tratos que hemos tenido. Es por eso que también es de suma importancia que se puedan ir aplicando estos procesos de justicia restaurativa, donde, como lo había comentado anteriormente, es muy importante que se restaure el daño, que se vea y que se trabaje en pro de la víctima, ¿sí? De quien resintió esta acción, pues para poder continuar con las relaciones que se están teniendo, tener sanos relacionamientos. Y regresando, es bien importante que haya en el área familiar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la familia es el núcleo de la sociedad. Es donde tenemos nuestros primeros acercamientos, donde nosotros tenemos nuestros primeros relacionamientos con los demás, donde aprendemos cómo involucrarnos con todas las personas socialmente, ¿sí? Es la base. Para mí, creo que aplicaría la justicia restaurativa siempre y cuando alguna de las personas se sienta dañada con el conflicto que se está viviendo. ¿Cuántas veces hemos visto en procedimientos de divorcio donde una de las partes se siente afectado y dañado en la reputación y en lo que ha vivido? Ahí es donde aplicaría muy bien la justicia restaurativa, en donde todos podemos participar como familia, quien se sienta interesado y en sí, bueno, obviamente hay trabajos previos para esto. El poder darle una salida y que sea complementaria con lo que llamamos justicia tradicional, ¿sí? La justicia restaurativa es parte de la justicia alternativa, es una forma de hacer justicia, es una forma de reparar el daño, y qué mejor que aplicarlo en la materia familiar. En la Ley General de Mecanismos Alternativos, dentro de esta última iniciativa que se ha estado trabajando de manera fuerte y fehaciente y que muy probablemente y espero que tengamos nuestra ley para este año, se ha hablado sobre la oportunidad de trabajar con justicia restaurativa en el ámbito familiar, comunitario, escolar, indígena, y lo que busca o lo que pretende esta iniciativa es, bueno, primero conocer las causas y las consecuencias tanto individuales y colectivas de lo que sucedió y pues de estas conductas que han hecho daño a las relaciones. Se busca también brindar, pues que las partes puedan ir proporcionando una forma de resolverla a través del entendimiento y de la reparación del daño. También pues reparar, en específico en el área familiar, reparar este ámbito para que haya relacionamientos que sean sanos, aun cuando las personas estén separadas. Es bien importante dejar en claro que cuando nosotros tenemos un conflicto familiar, no nada más son dos personas las que están involucradas, generalmente son los hijos y otros familiares que también resienten estas situaciones, pero principalmente los hijos. Y en este caso en específico, nosotros vamos a dejar de ser pareja, pero nunca vamos a dejar de ser papás. Y durante mucho tiempo vamos porque la mayoría de los padres así lo queremos, estar cerca de nuestros hijos, estar apegado y ayudando a las necesidades que ellos tienen, estando en sus tropiezos y en sus momentos felices. Y qué mejor que hacerlo de la mano del padre o de la madre, pero desde el respeto y la comprensión, el diálogo, la tolerancia, el caminar juntos en ese enfoque. Somos papás. Creo que la justicia restaurativa, en este caso, pues todos los procedimientos restaurativos nos ayudan a que podamos ir fortaleciendo estas relaciones, que podamos ir mejorando como sociedad, como familia, y es de suma importancia que se aplique y que se trabaje. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sara.
Les recordamos que para quien quiera hacer una pregunta, las puede anotar ahí en el chat. Estamos a punto de terminar esta cuarta pregunta. Y luego viene la intervención de Elisheva y de Pili, y luego estaríamos abriendo el espacio para cada uno de ustedes que nos están acompañando. Muy bien, continuamos contigo, Elisheva, la misma pregunta. ¿Para qué sirve la justicia restaurativa en materia familiar? ¿Qué áreas de oportunidad encontramos? ¿Y qué enfoque se le ha dado en la última iniciativa de la ley general? Y también, si quisieras comentar esto de los ámbitos de mediación en la ley, pues también de acuerdo a la experiencia de tu estado. Gracias, gracias, Gilberto. Bueno, la justicia restaurativa, de manera evolutiva normativa, es una evolución normativa, se ha referido a la materia penal y de justicia penal para adolescentes, ¿verdad? Así fue instaurado con este cambio al sistema acusatorio, porque ya ven que veníamos del sistema retributivo, donde era el castigo, pasamos al sistema acusatorio y se instala la justicia restaurativa para estas dos materias, la justicia penal y la justicia penal para adolescentes. A mi punto de vista es incorrecto el nombre, ¿verdad? Entiendo por qué se hace, por este cambio tan radical con el sistema acusatorio penal y por eso le ponen restaurativa y pues el fin de esta justicia restaurativa pues es restaurar el tejido social que se dañó, ¿no? Y para poder restaurar este tejido social que se dañó pues necesitas a todos los involucrados por esta conducta delictiva que pasó. Entonces es a la víctima, al ofensor y a la comunidad. Pero bueno, después de esta explicación de lo que es justicia alternativa en manera legislativa, bueno, pues ahora con esta iniciativa de ley general ya empezamos a platicar. A mi punto de vista, voy a hacer un paréntesis, a mi punto de vista, toda la justicia alternativa tiene un enfoque restaurativo. Toda la justicia alternativa en materia civil, familiar, mercantil, laboral, burocrático, la que ustedes me digan, toda la justicia alternativa, a mi percepción, tiene un enfoque restaurativo, porque restaura el simple hecho que te sientes con las personas, las escuches, ellas puedan desahogarse, puedan platicar, todo tiene un efecto restaurativo. No es justicia restaurativa, no confundamos, pero tiene efectos restaurativos, ¿no? Así como efectos terapéuticos. La justicia alternativa no es una terapia, pero tiene efectos terapéuticos. Bueno, terminando mi paréntesis, en esta iniciativa de ley general, en esta última iniciativa, pues ya ven que hemos tenido 5, en esta última iniciativa de ley general a mí me parece muy adecuado, preciso, que se incluya este enfoque restaurativo en materia familiar, porque pues como dice Sara, la familia es este núcleo de la sociedad donde es nuestro primer contacto, donde aprendemos a socializar. Entonces, en esta ley, iniciativa de ley general, dentro de su glosario, en el artículo 2, fracción 38, me voy a permitir leerles lo que establece como un procedimiento restaurativo. Dice, procedimientos restaurativos son mecanismos en los que se promueve la participación de las personas físicas o jurídicas colectivas que directa e indirectamente están involucradas en un conflicto familiar, comunitario, escolar u otros similares de convivencia cotidiana que ha causado daños con la finalidad de obtener de manera colectiva respuesta satisfactoria para las personas y la comunidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta justicia restaurativa está involucrando, como fue en su momento la penal y la justicia a adolescentes, a todos los que se ven afectados, ¿verdad? Entonces, es una participación colectiva. Después, en el artículo 3 de esta misma ley general, o esta iniciativa de ley general, nos habla sobre sus principios, los principios de los mecanismos alternativos y procedencia, y en la fracción 10ª, dice, los fines restaurativos, uno de los principios de los mecanismos alternativos será tener fines restaurativos, entendiéndose como la aplicación de los procedimientos restaurativos en cualquier materia y tendrán como objetivo o finalidad promover la cultura de la paz, así como la recomposición familiar, social y escolar. Entonces, bueno, aquí creo que la ley general o esta iniciativa de ley general que deja muy claro cuál es este enfoque restaurativo en materia familiar, por la importancia que tiene la materia familiar en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, me parece un acierto ver ya la justicia alternativa con este enfoque restaurativo y separarlo o unirlo
con la materia penal y justicia penal para adolescentes, que es donde nace el término de justicia restaurativa con nosotros en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, pasando a la sección de, bueno, aquí en Chiapas, en donde hemos aplicado esta justicia alternativa. En Chiapas, para los que nos conozcan, los invito, es precioso nuestro estado, tenemos todos los climas, tenemos una predominante comunidad de pueblos originarios. Entonces, ellos se rigen por sus costumbres. Tenemos juzgados de paz y conciliación, juzgado de paz y conciliación indígena y los juzgados municipales. Entonces, son estos tres tipos de juzgados que se rigen por usos y costumbres. Y el Centro Estatal de Justicia Alternativa lo que hace es capacitarlos de manera, cada 3 años, capacitarlos en estas técnicas y herramientas para que ellos puedan, a través de sus usos y costumbres, aplicar esta justicia alternativa y ellos puedan hacer convenios con este empoderamiento de las partes, con este equilibrio, ¿verdad? Es lo que hemos practicado aquí en Chiapas. ¿Qué otras situaciones hemos tenido? En justicia penal para adolescentes tenemos ya una red amplia de apoyo para que estos acuerdos reparatorios tengan estos efectos restaurativos con los jóvenes o con las personas jóvenes, ¿verdad? Tenemos ya una red de apoyo con el Indeporte, que es aquí como el Instituto del Deporte, más o menos, en donde su acuerdo reparatorio tiene que van a ir a clases de natación, por ejemplo, ¿no? Tenemos apoyo con el Centra, colaboración con el Centra, que es de adicciones, en caso que se detecte que alguno de las chicas o de los chicos tiene algún problema de adicción, se les pone en su acuerdo reparatorio que van a tener todo este procedimiento del Centra, ¿no? Y también con la Secretaría de Educación, también tenemos estos programas de prevención del delito, por ejemplo, en justicia restaurativa, con esto de CIPINA, del Sistema Integral para Niños y Adolescentes. Tenemos la justicia alternativa entra perfectamente en la prevención del delito para promover esta cultura de paz que tanto necesitamos. Entonces, ese es el ámbito de acción que tenemos más allá del Poder Judicial como justicia alternativa en Chiapas. Gracias, Gilberto. Gracias a ti, Elcheva. Y cerramos contigo, Pili, con la misma pregunta. Muy bien. ¿Qué es y para qué sirve la justicia restaurativa en materia familiar? ¿Dónde se aplica? ¿Qué área de oportunidad tiene? ¿Cuál es el enfoque que se le da en esta última iniciativa de la Ley General? Y también tú ya abordaste hace un momento algunos de los ámbitos de la mediación. También si pudieras abordar algo desde tu experiencia algo respecto de tu experiencia. Claro que sí, con mucho gusto. Y para cerrar, ya mis compañeras ya hablaron ampliamente sobre el tema, ya explicaron bastante las diferencias de la justicia restaurativa con la mediación familiar tradicional. Simplemente como para complementar un poco, es que nos quede claro que estamos hablando de dos completamente escenarios distintos. Cuando hablamos de mediación familiar, hablamos de un conflicto co-construido. ¿A qué me refiero con un conflicto co-construido? Un conflicto en el que ambas partes han sido parte en la conformación del conflicto. Un conflicto co-construido es, por ejemplo, estoy en un conflicto con mi vecino, me tira la basura en las mañanas afuera de mi casa y yo voy y le estaciono mi coche enfrente, ¿no? Luego el otro me pone la música a todo volumen, yo le pongo a los perros para que le ladren toda la noche. ¿Se fijan cómo en esta construcción es una construcción conjunta del conflicto? Diríamos coloquialmente, pues a ambos le han abonado al asunto, ¿no? Entonces, en los conflictos familiares encontramos en mucha medida conflictos co-construidos, donde ambas partes han tenido una participación activa en la construcción conjunta del conflicto. Entonces, la mediación es muy eficaz porque la mediación nos ayuda a que las personas puedan realmente entender las cosas desde el punto de vista también del otro, ¿no? Entonces, en la mediación, si ustedes recuerdan, no buscamos razones, no buscamos quién dice la verdad, simplemente tratamos de que ellos entiendan el punto de vista del otro, que a lo mejor no es igual al mío definitivamente, pero que en esas diferencias logre comprender por qué estamos pensando de forma distinta y por qué queremos las cosas que queremos de forma distinta, y en ese reconocimiento podamos llegar a un acuerdo. Pero en esa parte estamos conscientes de que es un proceso muy neutro en el que estamos hablando de que Pili,
micrófono. Micrófono. Sí, perdón. Sí, entonces les decía que es un conflicto co-construido porque ambas partes han hecho lo propio para estar involucrados en el conflicto, ¿no? Han hecho lo suyo y eso hace que el proceso de mediación sea tan eficaz porque es un proceso muy neutral, donde la pregunta inicial es muy neutra en el sentido de que decimos, a ver, cuéntenme qué fue lo que pasó. Pues para mí pasó esto y para mí pasó esto, ¿no? Entonces vamos construyendo la historia de cómo ellos han visto las cosas de manera distinta. La justicia restaurativa familiar es completamente otra cosa, porque aquí no estamos hablando de dos personas que de manera equitativa han construido en conjunto un conflicto. Estamos hablando de personas, específicamente de algunos miembros de la familia que han sufrido daños perpetrados por otro miembro de la familia. Entonces, esto es maravilloso porque el proceso de mediación no nos sirve para ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque el proceso de mediación, por cómo está diseñado metodológicamente, es un proceso muy parejo, de equilibrio, ¿no? Donde las personas han participado conjuntamente en la construcción del conflicto. En la justicia restaurativa, no. En la justicia restaurativa tenemos este fenómeno que hay una persona que ha sufrido daños a causa de otra. Normalmente es un miembro de la familia que ha perpetrado daños hacia otros, ya sea a través de violencia física, emocional, psicológica, a otros miembros de la familia. Pero fíjense lo interesante y lo increíble del caso es que esto ni siquiera lo tienen consciente. ¿Por qué? Porque esos daños en una estructura familiar están normalizados. Porque si yo vengo de una familia donde mi papá hacía perpetraba esas conductas y se veía normal y era la forma como éramos educados y era lo que era correcto y aceptado, evidentemente pues yo puedo ir a hacer lo mismo a la familia nueva que formo y para mí eso está bien, porque eso es lo que yo he aprendido y en mi sistema familiar así nos enseñaron que era lo correcto, ¿no? Entonces, fíjense qué trabajal enorme tenemos en estos procesos de justicia restaurativa familiar, porque tenemos precisamente que cambiar esas dinámicas familiares, desde el reconocimiento de la persona que está causando daños, de que esa conducta causa daños al resto de los miembros de la familia. Y además que se pueda lograr reestructurar la dinámica familiar. Entonces, esto es otra cosa completamente distinta de lo que hacemos en mediación, porque incluso aquí no solamente vamos a tener a los dos protagonistas, digamos, principales de una relación familiar, sino pueden involucrarse más miembros de la familia que evidentemente pues también están recibiendo esos daños o miembros que también han participado en causar esos daños, ¿no? Entonces, podríamos pensar que tenemos de repente a los esposos, participan los hijos. Podemos pensar que participen de repente algunos de la familia extendida, algunos suegros, por ejemplo, que han sido parte de esa conflictiva familiar. Entonces, imagínense ustedes lo que tenemos en las manos y la enorme responsabilidad que esto implica. Entonces, de entrada, y yo lo dejo como una reflexión bien importante, por favor, que no sean las mismas personas los que hagan unos procesos y otros. Para justicia restaurativa familiar necesitamos personas especializadas en justicia restaurativa familiar y que además se dediquen solo a eso, porque el desgaste que va a implicar llevar a cabo estos procesos es enorme. Y además, imagínense ustedes que este tipo de procesos no están sujetos a tiempo. O sea, reconstruir una familia, una dinámica familiar enferma, pues nos puede llevar meses. Y imagínense ustedes también, para hacer participar a un niño en este tipo de procesos necesitamos apoyo interdisciplinario. No va a estar el facilitador solo guiando los procesos, va a necesitar incorporar psicólogos, trabajadores sociales. Entonces, es un trabajo súper completo, pero que también requiere mucha especialización y mucha interdisciplinariedad. Entonces, es una oportunidad grandísima la que tenemos, pero también es una responsabilidad enorme la que tenemos en las manos de poder llevar a cabo estos procesos restaurativos en materia familiar. Podemos realmente reconstruir las dinámicas de muchas familias, sanar relaciones dañadas y de violencia, sanar vínculos ya que ya están muy afectados y sobre todo evitar que estos daños sigan ocurriendo con las inherentes consecuencias que sabemos que esto tiene.
Entonces es una oportunidad maravillosa que se nos está dando a través de estos procesos que ya están regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares y que ya también vienen regulados también en la ley de mecanismos, que personalmente a mí me gustaría que viniera más amplia la regulación de estos mecanismos en la ley general que está proponiéndose, porque es un tema demasiado importante como para dejarlo en una regulación demasiado general, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, incluiría el tema de la especialización de los facilitadores en materia de justicia restaurativa familiar, para que estas personas se dediquen exclusivamente a estos procesos, la interdisciplinariedad que es tan importante, cómo es que va a operar, y toda esta parte procesal de este tipo de mecanismos que va a ser muy, muy importante trabajarla de manera correcta, ¿no? Pero que si lo hacemos, tenemos una oportunidad maravillosa. Y otra cosa, si hablábamos hace ratito de coordinación, y trabajo en equipo con los jueces para los temas de mediación, no les quiero contar para este tipo de procesos, tenemos que volvernos casi hermanos de las personas del juzgado, de verdad, porque en este tipo de procesos necesitamos mucho actuar de codo a codo, ¿no? Incluso, pues, aunque evidentemente el proceso lo vamos a llevar nosotros, lo tiene que aprobar el juez. Entonces, estaríamos hablando incluso de que podamos tener un círculo de sentencia donde puede estar participando el juez, los involucrados, el facilitador, los psicólogos que estuvieron participando, para que ahí se le exponga al juez por qué se está llegando a esos acuerdos, ¿no? Y cómo es que planeamos que los vamos a poder cumplir. Entonces, fíjense ustedes qué comunicación y qué coordinación tan grande vamos a tener que tener con los juzgados, que a lo mejor hasta en un escenario maravilloso vamos a poder estar haciendo un círculo de sentencia donde estén todos los involucrados en la resolución del conflicto a través de este acuerdo que se haga derivado de un proceso restaurativo familiar. Entonces, es mucha la exigencia de este tipo de procesos, desde la interdisciplinariedad, la comunicación y la coordinación que tiene que fluir de una manera muy distinta con los juzgados, y la especialización de las personas que van a participar en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, pues a capacitarnos quien quiera dedicarse a eso, porque esta va a ser una especialización muy, muy distinta a la que tradicionalmente se ha manejado para otros mecanismos. Y bueno, ya pasando al otro tema que me preguntabas, Gilberto, en relación a qué cosas hemos hecho en el Poder Judicial de Michoacán más allá, pues algo muy restaurativo, fíjense ustedes, que nosotros propusimos al Consejo que nos dieran la oportunidad de restaurar a la propia casa, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando de manera muy, muy exitosa y muy bonita con círculos de paz que guiamos facilitadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa con personal de juzgados y de áreas administrativas del Poder Judicial. Entonces, esto nos ha permitido realmente pues sanar a los de casa, ayudar a mejorar las dinámicas de los centros de trabajo donde nosotros trabajamos también. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque realmente hemos logrado llegar al corazón de las personas que trabajan en juzgados, hemos logrado mejorar muchísimo las interacciones del órgano jurisdiccional y de áreas administrativas del Poder Judicial. Esto a través de esos círculos de paz en los que también los facilitadores han sido entrenados. Entonces, esa es mi aportación en cuanto a estos procesos restaurativos que nosotros siempre en los centros buscamos hacer algo más allá, ¿no? Entonces, es una parte que a mí me encanta, que siempre que tengo estos encuentros con mis compañeros y mis compañeras, siempre hay esas nuevas prácticas de cosas que nosotros hacemos, porque no se crean que nos quedamos nomás con lo que tenemos que hacer obligatoriamente, todos vamos más allá, ¿no? Capacitando en escuela, también hemos dado capacitaciones, muchísimas capacitaciones a muchísimas instituciones, hemos dado muchos cursos de formación a la Comisión de Derechos Humanos, a los centros de atención a víctimas, a muchas instancias como parte de este servicio social que hacemos, ¿no? Entonces, esa es una parte muy padre que tienen estos centros, que no nos quedamos nada más con lo obligatorio, sino que realmente promovemos y fomentamos la cultura de paz de manera muy, muy importante. Muchas gracias, hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Pili. Vamos ahora sí, le voy a pedir al maestro Manuel Jiménez del Instituto de la Judicatura que nos ayude a ir con las preguntas que han hecho aquí los participantes. Claro que sí, maestro. A continuación daremos lectura a las preguntas de los participantes, que son las siguientes. En el orden que fueron escritas en el chat del portal, el licenciado Carlos Quiñones pregunta a cualquiera de nuestras invitadas.
a las ponentes, ¿qué tan fuera de este procedimiento de justicia restaurativa queda un abogado? Esa es la pregunta. Si quieren, yo contesto. Esa es una muy buena pregunta. Gracias por realizárnosla. Yo siempre he dicho que los abogados son bienvenidos en los procesos de justicia alternativa. No estamos peleados con los abogados, ¿verdad? Siempre que su participación sea para abonar a la resolución de un conflicto, son bienvenidos. A veces los abogados, postulantes piensan que no quieren aceptar a la justicia alternativa porque lo ven como que si les fuéramos a quitar el trabajo, ¿no? Y han sido unos de los principales detractores de la justicia alternativa, pero no, la verdad es que después de que se dan la oportunidad de conocer a la justicia alternativa aquí en Chiapas, yo ya tengo a abogados que son clientes, ¿no? Que los tengo ahí, ya a todos sus asuntos los llevan a justicia alternativa, ¿no? Entonces, es solamente este desconocimiento que hablábamos al principio, pero sí, siéntanse los abogados bienvenidos en los procesos de justicia alternativa y justicia restaurativa. Son bienvenidos, necesarios y facilitan si van a abonar a la solución del conflicto. Gracias. Gracias, maestra. A continuación, la licenciada Dolores Arellano pregunta a cualquiera de nuestras invitadas, ¿consideran que en materia civil, familiar o mercantil, con esta reforma se debería contemplar algunos candados legales para efecto del no abuso para algunos arrendadores en cuanto que abusen a su participación en estos métodos de mediación, conciliación o justicia restaurativa, similar a la materia penal? ¿Y cuál sería una propuesta? No sé, a ver si me queda clara la pregunta. Entiendo como que concretamente en materia de arrendamientos, preocupa a la persona que pregunta que pueda haber como demasiada recurrencia a este tipo de mecanismos, si mal no lo entiendo. Así es. En temas de arrendamiento, como que haya un sobreabuso. Pues en realidad estos mecanismos son muy abiertos a que cualquier persona que tenga un conflicto pueda recurrir, siempre y cuando el asunto sea mediable o no haya cuestiones de orden público. Un arrendamiento, evidentemente, pues es una cuestión que se puede atender. Y entiendo que podrá haber de repente lugares donde sea un tema importante, que todos los arrendamientos pueda aquí de repente digamos, vamos a tramitar los arrendamientos en el Centro de Justicia Alternativa. Yo no le vería mayor problema a que muchos arrendamientos se tramiten ahí, o no sé si se refiera a la parte, por ejemplo, de que hagan los contratos de arrendamiento, que me parece que en algún estado es así sucede, no lo sé, pero en materia de que alguien que celebre un arrendamiento de repente vaya y quiera solucionar el asunto y que tengamos muchos arrendamientos, yo diría, pues es un asunto que bienvenido a los centros de justicia alternativa, porque en realidad son asuntos súper mediables que se pueden solucionar súper fácil. O sea, arrendamientos son de los asuntos que yo creo más mediamos en como que llegan y segurito hacemos un acuerdo, ¿no? Entonces sí tiene muchos beneficios en el tema de arrendamientos y en general en cualquier contrato civil. Un sobreuso, pues mientras sean personas que realmente tienen un vínculo contractual y que haya un conflicto jurídico, no le vería yo inconveniente a que recurran al Centro de Justicia Alternativa en las necesidades dependiendo pues de cada ciudad o de cada estado. Maestra, Yo quisiera abonar a la respuesta de Pili porque yo entendí ahora sí que en mi percepción entendí la pregunta de diferente manera, como que se refiere a la pregunta de qué pasa con estos como abuso o fraude a la ley y que quieran usar a la justicia alternativa para encubrir estas situaciones, por ejemplo, en el caso de cesación de una pensión alimenticia o de pensión alimenticia padres y es para evadir, ¿no? Yo así entendí la pregunta, ¿no? A mí me gustaría responder que justicia alternativa trabaja pues con la voluntades confidenciales, toda esta bondad de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero también tenemos el principio de legalidad. No se puede pactar nada afuera del marco legal que nos rige, ¿no? Entonces, siéntanse con esta tranquilidad de que aunque sea voluntad de las partes pactar algo que esté fuera de la ley, en justicia alternativa no se va a poder pactar, ¿no? Así de renuncio a la patria potestad, no, pues no es en justicia alternativa, ¿no? Le voy a dar el 100% de la pensión a mi papá.
o sea, sí se puede, le voy a cobrar el 100% del interés en el pagaré, o sea, sí es justicia alternativa, sí es voluntario, sí están de acuerdo las dos, no se ve ninguna cosa, pero tenemos un marco legal, o sea, tenemos un interés legal, tenemos siéntanse con la seguridad jurídica de que no pasa este tipo de situaciones, o así yo entendí la pregunta, como de fraude a la ley. Ay, necesito hablar un poquito para no sé, a lo mejor no la formulé bien y se me escucha. Es parecido, sí, a la mala, no la planteé bien, o no la formulé bien. En materia penal hay un impedimento legal para efecto de que cuando alguien quiera celebrar un acuerdo reparatorio, pero que en la base de datos ya se refleje que uno lo incumplió, hay un impedimento de hasta cuántas veces o en qué momento sí lo puede hacer y cuándo no. Nos ha tocado a los que ya tenemos así años, al que llega el mecánico y dice, sí, se va a venir, va a aceptar, pero ya celebró uno y o sea, ya llamaron y lo incumplió, porque le dimos seguimiento. Ya no es muy frecuente, pero sí hay acreedores alimentarios que tienen 5 hijos, pero los tienen con diferentes madres de familia y finalmente a veces pues nomás lo utilizan para, como refería alguna de ustedes, para pues poner, entonces, ¿consideran que eso sea necesario que se contemple si llegara a ver esa base de datos como una limitante? ¿Cuándo no se pudiera? No sé si ya la dejé clara. Bueno, no sé si pueda contestar. Yo Adelante. considero, gracias. Yo considero que no, pues una de las bondades de los mecanismos alternativos es esa, la posibilidad de arreglar y sobre todo que dentro del arreglo es de manera profunda, conociendo las circunstancias del caso y lo que está viviendo cada una de las partes. Si se fijan, repetí mucho dentro de los momentos en que se me dio el uso de la palabra. Creo que la- una clave de los mecanismos alternativos es voluntariedad, compromiso y cumplimiento, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando hay ese compromiso entre las partes, pues por la misma práctica y la doctrina que hemos estudiado y se ha ido aplicando. En el área penal es distinto porque es una oportunidad que se le da al ciudadano de responder sobre alguna cosa, algún daño o algún delito en específico, que si no lo cumple va a haber una repercusión ya escrita. Entonces, estamos dando esa oportunidad de arreglar y en caso de que la tomes y no lo hagas, hay repercusiones. En este caso es para poder arreglar de buena manera y si no, pues ya está en la ejecución el convenio a través de la validación y que esto ya lo contempla la iniciativa de la ley general en donde habla sobre los requisitos, la sanción y el registro que va a haber de esos convenios. Gracias. Gracias, maestra. A continuación, daré lectura a dos preguntas que hace el licenciado Antonio González. Primero, ¿por qué es importante hablar de la justicia alternativa como parte de los derechos humanos en México? Y segundo, ¿qué modelos de justicia restaurativa podemos encontrar y para qué tipos de delitos es viable la justicia restaurativa? Bueno, si les parece, ya había yo abordado un poquito este tema de los derechos humanos. Yo considero que se ha elevado a rango constitucional precisamente por lo que comentaba, ¿no? Tiene tantos beneficios potenciales y el juicio tiene tantos, lo contrario a beneficios, no tiene tantos riesgos potenciales, que es, las personas tienen derecho a poder usar el mecanismo que es más benévolo, el mecanismo que es más fácil, que es más accesible, que es más económico, que desgasta menos, ¿no? Por eso considero yo que se habla de los mecanismos como un derecho humano, porque
definitivamente un derecho que tenemos las personas para que en cualquier área de la vida social donde puedan presentarse conflictos, yo debo tener derecho a que haya una persona facilitadora o que haya regulado este tipo de procesos, que yo pueda acceder para evitar tener una vida o vivir una vida en un conflicto, en un litigio, ¿no? Entonces yo pienso que esta es la razón por la que los mecanismos alternativos tienen ya este rango constitucional, porque sus beneficios son tantos y son tantos los perjuicios que puede llegar a tener acabar en un juicio, que es un beneficio que deben tener posibilidad de accesar los ciudadanos. No sé si mis compañeras quieran abonar algo más a esto, o alguien o contestan lo de la justicia restaurativa, alguna de las dos, para no invadir tanto. Pues no sé si gustan, según los modelos que da Howard Ser, habla de 3 formas de hacer justicia restaurativa. El primero es la conferencia víctima-ofensor, en donde se va a involucrar a la víctima y también al ofensor, trabajando de manera individual y posteriormente de una manera colectiva, en donde va a guiar el facilitador el proceso con las preguntas restaurativas y sobre todo con la finalidad de resolver en base al conflicto en específico. También están lo que se les conoce como conferencias familiares, perdón. Estas conferencias involucran a la víctima, al ofensor, a algún familiar o alguna persona de apoyo de cada una de las partes y a alguien de la comunidad, porque es muy importante que alguien que está en este entorno pueda expresar cómo se ha vivido esta ofensa dentro del área en la que están conviviendo, ¿sí? Y le da una perspectiva distinta y sobre todo más amplia del daño, cómo ha afectado tanto a la comunidad, a la víctima y al ofensor, a las familias, a quiénes, cómo, cuándo, dónde, y eso es lo que fortalece este proceso de restaurativo. Y por último, los círculos. Los círculos son aquellos en donde se involucran varios miembros de la comunidad para resolver situaciones en específico. Los círculos, según Kay Prani, son muchos y muy variados. Por ejemplo, son los círculos de diálogo, los círculos restaurativos, los círculos de sentencia, los círculos de reinserción, los círculos de paz. También, no sé si me está yendo uno, círculos de sanación, y todos tienen un fin en específico y se trabajan de acuerdo a las necesidades del daño que se está viviendo y de la comunidad que lo está resintiendo y que quieren resolverlo. Entonces, básicamente esos son los 3 que bueno, el padre de la justicia restaurativa nos marca. A mí me gustaría complementar ahora sí que las 2 respuestas de Pili y de Sara. ¿Por qué se dice que la justicia alternativa es un derecho humano? Bueno, así está establecido en una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 10ª época, donde dice que el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la justicia, que el acceso a la jurisdicción del Estado. Y es lo que explicaba Pili, lo que se explica en esta tesis, donde nos dice pues que se reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también puedan resolverse mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es un derecho humano de acceso a la justicia. Así está contemplada la justicia alternativa. Y pues bueno, Sara ya explicó los modelos de justicia restaurativa, y los delitos que son procedentes en justicia restaurativa están establecidos perfectamente en la Ley Nacional Penal, de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Sí. Muchísimas gracias. Por último, por parte de la licenciada Geraldine Ibarra, en los estados, ¿cómo opera la justicia digital en relación con la mediación? Es para cualquiera de las 3. Y la segunda, ¿cómo tratar a hombres o mujeres que son agresivas en el trato que brindan al facilitador? ¿Suspenden o qué acciones toman? Y que de alguna manera pueden llegar a revictimizar a las víctimas. Pregunta para cualquiera de las 3. Bueno, pues dice creo que más bien para las 3, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, como es para las 3, si no tienen inconveniente, empiezo con la justicia digital. Pues
Hablo concretamente de la experiencia de mi estado. Michoacán tiene un sistema de tecnologías muy bueno, muy eficiente, y siempre hemos estado a la vanguardia. La verdad que esta área que se llama CEDETIC, que es el Centro de Información y Tecnologías, es muy eficiente y nos ha dotado de un sistema electrónico que se llama Sigma, donde nosotros los facilitadores hacen todo el seguimiento del asunto, desde la captura cuando llegan las partes, las invitaciones ya nos salen de manera electrónica, las actas circunstanciadas de lo que sucede en las sesiones también electrónicamente. Entonces es un sistema muy eficiente, y adicionalmente, nosotros podemos consultar los expedientes de los juzgados, lo cual es maravilloso, porque imagínense que tenemos una duda legal, ¿no? Pues es que estas personas dicen que ya tienen una sentencia de alimentos, pero es provisional, o qué sentencia fue. Entonces, podemos consultar el expediente, y en el expediente podemos ver todos los aspectos legales. Entonces, eso ya no tenemos que ir al juzgado a revisar el expediente, sino que lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro equipo de cómputo. Podemos ver todo el expediente para ver las cuestiones que necesitamos conocer en los aspectos legales. Y a últimas fechas, también en la reforma laboral, que fuimos de los últimos estados que nos incorporamos, también ahí existe ahí en la materia laboral existe la política de cero papel. Son expedientes 100% digitales, no hay ninguna actuación por escrito. Entonces, nosotros en Michoacán tenemos conciliadores laborales intrajudiciales. Estos conciliadores laborales intrajudiciales, que pertenecen al Centro Estatal de Justicia Alternativa, ellos auxilian a los jueces ya en la etapa procesal, ya en el juicio laboral, y ellos también tienen acceso a todas las tecnologías de nuestro sistema y del sistema de justicia laboral, para poder pues llevar ahí el seguimiento de sus asuntos, porque nosotros en materia civil, el Centro de Justicia, sí llevamos expedientes, en expedientes físicos muy sencillitos, pero expedientes físicos en materia laboral. Los conciliadores laborales que auxilian a los juzgados no llevan absolutamente nada de papel, es todo digital. Entonces, esto ayuda muchísimo. No les digo el ahorro en contaminación y en abuso de papel y eso. Entonces, es algo bien importante que también se ponga mucho énfasis en esa parte, ¿no? La tecnología al uso del Poder Judicial es maravilloso. Bueno, también en Chiapas, esta justicia digital, esta modernización a la digitalización de todos los expedientes físicos, también los tenemos, ¿no? También tenemos un sistema que, bueno, con nosotros se llama Colaval, en honor a nuestros pueblos originarios, y también tenemos desde el acta de presentación de las personas, el expediente, la comparecencia, el compromiso de participación, absolutamente todo lo tenemos digitalizado, el seguimiento a convenios, ¿no? O las sesiones de revisión o de remediación también las tenemos digitalizadas. Y pues bueno, esta tecnología ha avanzado, y no es el tema, pero voy a aprovechar el comercial para que sepa también todo el público que nos está escuchando, y favor de seguirnos, pues que también tenemos la mediación virtual y la mediación a distancia, ¿verdad? Que tenemos un convenio de colaboración entre todos los estados, en donde podemos llevar convenios de mediación o de conciliación a través del uso de estas tecnologías de la comunicación. Y por ejemplo, pues con Gilberto, con mi compañero y amigo, hemos firmado varios convenios desde Tijuana a Chiapas. Entonces, imagínense, es un ahorro de desgaste para las personas impresionantes. No tienen que moverse ni de Tijuana a Chiapas, ni de Chiapas a Tijuana. Entonces, esto lo hago comercial. Y en la segunda pregunta que nos hacen favor de realizar, que cómo tratan a los hombres o a las mujeres que son agresivas en el trato que brindan al facilitador, pues bueno, cuando se les da a las partes, cuando ya están en una sesión conjunta y van a firmar el consentimiento informado, se les habla sobre las reglas de las sesiones, ¿verdad? Para que tengan este consentimiento informado de qué esperar en una sesión de mediación y de conciliación. Y en este acuerdo de participación, en este compromiso de participación, se les dice que se deberán de conducir de manera respetuosa entre ellas y hacia la persona facilitadora o la persona mediadora o la persona conciliadora. En caso de que una persona, hombre o mujer, sea agresivo o sea irrespetuoso con el facilitador, pues se suspende el procedimiento, ¿verdad? No vamos a poner en riesgo a nadie por una agresión por parte del procedimiento. Así lo entiendo, ¿no? Y de alguna manera pueden llegar a revictimizar a las víctimas.
y de alguna manera pueden llegar a revictimizar a las víctimas. Esta parte no la entendí porque entiendo que a la agresión que te refieres es hacia el facilitador, y la otra pregunta pues la entendería como en un proceso tal vez de violencia familiar o algo así. No, si nos haces favor de Hola, buenas aclarar. tardes. Sí, Mucho si nos haces gusto. favor de Te lo aclarar. aclaro. Lo que Dime. pasa es que me tocó una situación en otro estado que realmente ahora sí que dio para todos lados. Y era un convenio de divorcio, o sea, ni siquiera era violencia. Entonces, realmente a mí lo que yo hice, ya sabes, ahora los clientes están súper conectados en WhatsApp y le dije, ¿sabes qué? Dile que la suspenda, porque no puede estar agrediendo ni a la persona que los está dirigiendo ni a ti. Dice, pues yo ya estoy acostumbrada porque pues por eso es esto, ¿verdad? Entonces, a veces uno lo solicita porque es una cuestión muchísimo más práctica, ¿no? Porque a veces pues las partes ya están hartos de sí mismos y ya traen pues sus rencillas propias, ¿no? Pero bueno, en esa situación, o sea, la facilitadora yo la vi que no daba, y entonces le dije, pues salte, levántate y pues dile a la jefa del servicio, ¿no? De que, ¿qué pasa, no? Entonces a mí me quedó eso de que muy marcado, si reciben capacitación para ver de qué manera lo hacen. Y bueno, pues aprovecho y las felicito y me encanta que los estados, tanto de Chiapas y Michoacán, estén tan avanzados, y qué bueno que tienen esa virtualidad que, bueno, pues ahora tanta beneficio nos puede aportar. Y pues muchas gracias. Gracias, Geraldine. Bueno, pues ya aclarada tu pregunta. Sí, nosotros tenemos capacitación en control de crisis, ¿no? Porque pues nosotros trabajamos con emociones, o sea, las emociones las desnudamos, y por supuesto que se puede desbordar una mediación, una conciliación. Digo, hay técnicas y herramientas para que cuando empiezas a ver la escalada del conflicto, tú obviamente la frenes, ¿verdad? Pero bueno, si entras ya en una crisis, por supuesto que hay técnicas y herramientas para mitigarlo completamente. Y la persona facilitadora pues debe de tener esta habilidad para aplicarlas de manera oportuna para que no se escale. Porque bueno, como bien dices, o sea, pues al final pues sale peor, ¿no? Porque pues la otra persona se vuelve revictimizada. Y dentro de la justicia alternativa, casi todos los estados tenemos este principio de equilibrio entre las partes o de equidad. Entonces, lo que busca la persona facilitadora, lo que busca el mediador o la persona conciliadora es este equilibrio entre las partes, nivelarlos en absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí buscamos que se hagan estos convenios dentro de este equilibrio. No sé si respondí tu pregunta, y muchas gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y me da mucho gusto aprender de todo lo que existe en la justicia digital en el país, y más que ahora viene en el nuevo código. Sí, una vez concluida esta etapa de preguntas, daremos lectura a los reconocimientos que se le entregarán en su momento a nuestros participantes. Que a la letra dicen: el Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a las maestras Elisheva Goldaber Pasillas, María del Pilar Chávez Franco y Sara María Guerrero Tehuantehue, y así como el maestro Gilberto Daniel González Solís, por su valiosa participación como expositores y moderador, respectivamente, en el panel Los desafíos e importancia de la justicia alternativa dentro de la tercera semana de mediación, realizada de manera virtual a través de la plataforma Zoom el día 24 de agosto del presente año. Firman magistrado Alejandro Isaac Fragoso, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado. Maestra Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, y maestro David de la Rosa Naya, director del Instituto de la Judicatura. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Maestro Gilberto, ¿tiene algunas palabras que quisiera dar como por cierre del evento? Gracias. Bueno, decirle a mis compañeras que a la brevedad les hacemos llegar sus constancias. Yo me encargo del seguimiento. Y ahora sí que quiero agradecerles a Elisheva, a Pili, a Sara por su excelente participación, por compartirnos sus experiencias, compartirnos sus conocimientos, darnos proporcionarnos información de primera mano. Y como lo dije al inicio de esta semana de mediación, la justicia alternativa está pasando por buen momento.
está pasando por buen momento a nivel nacional, con estos proyectos en puerta, donde ante la omisión legislativa, pues en breve habremos de tener una nueva ley general de métodos alternativos en función de controversias, ya lo mencionaban, materia civil, familiar, mercantil, escolar, comunitaria, indígena, fortalecimiento de la mediación privada, en fin. Y a nivel local también, lo mencionaba con el impulso de nuestro presidente del tribunal, el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, se le ha dado muchísimo impulso a la mediación en Baja California, con el crecimiento en diversas áreas y también con todo este tipo de eventos y en la relación que estamos teniendo precisamente en una mejor coordinación con los jueces familiares y laborales. No sé si alguna de ustedes todavía quisiera hacer algún comentario final o para dar por concluido ya este panel. De mi parte, nada más agradecerte, Gilberto, agradecer también al compañero del Instituto de la Judicatura, agradecer también de manera muy importante a mis compañeras, siempre es un placer escucharlas, y agradecer a todos ustedes por su atención y por haberse dado este ratito de compartir con nosotras. Un abrazo muy fuerte para todos y estoy a la orden aquí en el estado de Michoacán. También igual, muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, Coahuila, estamos a las órdenes. Si en alguna ocasión necesitan alguna mediación a distancia, también las practicamos, así como lo decía Eliseba, contamos con ese convenio de colaboración. De hecho, hubo dos. Antes de la pandemia, realizamos entre la mayoría de los estados. Y pues bueno, con la pandemia también nos hemos tenido que obligar a trabajar en estos temas. Entonces, Coahuila, aquí presente, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y que tengan muy bonita tarde. Pues yo también me uno a los agradecimientos, mi querido amigo Gilberto, reconozco tu carrera, reconozco tu impulso y tu pasión por el tema. Felicidades, felicidades al Poder Judicial de Baja California que impulsa esta difusión para fomentar una cultura de paz. Acérquense a la justicia alternativa, no tienen nada que perder y muchísimo que ganar, tiempo, dinero y esfuerzo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, un fuerte abrazo a Tuxtla Gutiérrez, un fuerte abrazo a Morelia y un fuerte abrazo a Saltillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche. Damos por concluido nuestra... Gracias. Muchas gracias. Hasta